Hola, buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias por ver el canal nuevamente y muchas gracias por volverme a invitar. Hoy quiero hablarles sobre un tema que causa como un poco de incredulidad, o un tema que muchas veces no está claro para nosotros, pero la Biblia, las escrituras nos muestran claramente el tema. Si miramos a través de la Biblia podemos aclarar las dudas que tenemos. Este tema puntualmente es si Jesús resucitó en espíritu o resucitó en carne y hueso como una persona normal. Esta duda se genera porque la Biblia, cuando habla de la resurrección de Jesús y que se apareció a sus discípulos, pues utiliza exactamente ese término, aparición. Entonces las personas creen que una aparición no es de un fantasma o de un espíritu. Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia sobre este tema. Miremos primero a los Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo está hablando sobre la resurrección de los muertos y está hablando puntualmente de Jesús. Miremos entonces, primero a los Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, pero otros ya murieron. Después se apareció a Jacob, después a los apóstoles y por último a mí. Bueno, como vemos, pues aquí está hablando de apariciones. Entonces eso es lo que nos confunde un poquito, si es aparición de un cuerpo o si es aparición de un espíritu. Y en el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Bueno, está hablando de apariciones a los discípulos, apariciones a otras personas, apariciones a 500 personas al mismo tiempo. Miremos en Lucas, que Lucas nos habla sobre este hecho que Pablo más adelante está contando. Miremos Lucas capítulo 24, que está hablando puntualmente sobre la resurrección. El Evangelio según San Lucas capítulo 24 nos dice, del versículo 1 al versículo 12, está hablando de cuando las personas fueron a su tumba y ya estaba la tumba vacía, que los ángeles le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y el versículo 13 en adelante, más o menos hasta el 35, nos habla de cuando Jesús está con sus discípulos, que se les aparece directamente a ellos. Miremos el versículo 28. Los discípulos iban camino a Emaús y Jesús se hace al lado de ellos y comienza a hablarles y les cuenta sobre la Biblia todo lo que hablaba sobre Jesús. Y el 28 dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y les dio. Entonces se abrieron los ojos de ellos y lo reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas. Todo este tiempo que estuvo Jesús hablando con ellos en este camino, Jesús estaba como oculto para ellos. Ellos no habían reconocido que era Jesús el resucitado. Entonces, cuando Jesús parte el pan y lo bendice, ellos automáticamente reconocen que Jesús era el que les estaba hablando. Y dice el 32: y se decían uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11, o sea, a los discípulos, reunidos,
y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando partió el pan. Volvemos al mismo término. Aparecido. Contaban cómo se había aparecido, entonces ellos pensaban que era un espíritu. Pero del versículo 36 en adelante nos aclara todas las dudas acerca de este tema. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Los discípulos estaban en un lugar cerrado, y Jesús se pone en medio de ellos. No entró por la puerta, mucho menos entró por la ventana, sino que simplemente se puso en medio de donde ellos estaban. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos. Miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Y miremos qué pasa después. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como ustedes ven que yo tengo. Estas son palabras del mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús les está diciendo: toquen mis manos, toquen mis pies. Vean que yo soy una persona, yo no soy un espíritu como ustedes están pensando. El 40 dice: y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? O sea, ellos todavía no creían que estaban viendo a Jesús en persona. Entonces Jesús, para convencerlos, les dice: bueno, entonces pásenme algo de comer, y ven que un espíritu pues no va a comer. El que come es una persona normal. 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora ya no había duda. Ya viendo a Jesús en carne y hueso y viéndolo comer, pues tenían que creer que Jesús no era un espíritu, que Jesús había resucitado en carne y hueso. Y estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Bueno, vemos que Jesús murió. Sí, eso pues casi todo el mundo lo sabe, pues la medida de tiempo es generalmente antes y después de Cristo. Todos reconocen que Jesús murió, mucha gente reconoce que Jesús murió, pero muchas personas no reconocen que Jesús resucitó y dicen: si Jesús resucitó, pues resucitó en espíritu. Aquí lo estamos viendo que él resucitó en cuerpo, en carne y hueso, y comía como una persona normal. Lo que complica este pensamiento es lo del versículo 50 en adelante. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a Dios. ¿Y qué dice? Y los sacó hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que después de bendecirlos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, si Jesús subió al cielo, como lo vemos en otras partes,
que dice que está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, al lado derecho de Dios, se cree que es en espíritu, pero no. El Señor Jesús está en cuerpo, en carne y hueso, en el cielo, porque como lo vemos a través de la Escritura, su resurrección fue de carne y hueso. Así que el Señor Jesús está vivo. No se quedó en la cruz, no resucitó en espíritu. El Señor Jesús está vivo. Bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Pues volvamos a donde empezamos. A 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, que dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Y 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Así que, como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Como Cristo está en el cielo, pues nosotros vamos a estar en el cielo, siempre y cuando seamos hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios?